semana pasada de lo que estamos Dios hablando, que Dios trae división, y vimos algunos temas muy interesantes, pero para no ser el tiempo y no acabarnos, simplemente quiero recordarte que en Cristo, siempre que recibamos a Cristo, normalmente va a haber división en nuestra casa. O sea, simplemente a veces nuestros hijos no van a creer en Cristo en ese momento, y eso causa división. O tus papás no están en Cristo y tú sí, y eso causa división. O sea, Jesús viene a prender el fuego de algo que tiene que agarrar en nosotros ese fuego del Espíritu Santo, y también nosotros poner y mostrar a Cristo con eso. Pero bueno, quiero empezar con Lucas 13. Hoy solamente vamos a ver 5 versículos, familia. No nos vamos a adentrar mucho, porque es importante, eh, hermanos, que nos quede claro la palabra arrepentimiento. Y no sé si ya ahí dice, el tema se llama un llamado urgente al arrepentimiento. Ese es el tema de hoy. ¿Un llamado qué? Urgente al arrepentimiento. Y es un tema que normalmente se nos olvida como cristianos. Es un tema que ya no se está predicando en las iglesias, ya no se está diciendo en las iglesias, ya no se está predicando el arrepentimiento en las iglesias. Y Jesús en el capítulo 13 nos va a poner énfasis del 1 al 5. ¿El qué? ¿Cuándo fue la última vez que te arrepentiste? Nos remuerde la Exacto, es que es diferente. Una cosa es que te remuerda la conciencia, una cosa es que en tu mente digas, oye, estás haciendo mal, ¿verdad, Israel? La regaste. Pero que realmente haya un arrepentimiento. El relato de Lucas se centra, como se ha considerado antes, cuando Jesús ya se dirige a Jerusalén. Jesús ya está caminando en dirección hacia la cruz. Ya está en un punto en el que Jesús ya va a morir por nosotros. Y en este trayecto se está topando multitudes, se está topando gente. Y Jesús lo que está haciendo es enseñarles. Enseñarles, porque vienen estos judíos, estas personas, hasta cierto punto de dudas que tienen, o pensamientos que tú hoy traes el día de hoy, que tú crees que son los correctos, que tú crees que son los que tus papás o en otra iglesia inclusive te enseñaron. Pero ¿qué es, a la luz de la palabra, qué es lo que Dios habla al respecto del arrepentimiento? Y es un llamado muy específico, porque de ahí se derivan muchas cosas. ¿Cuáles, hermanos? Que todos los días pecamos, ¿no dijeron ahorita? Todos los días pecamos. ¿Y te arrepientes de tu pecado? ¿O simplemente te remuerde la conciencia? ¿O te pones triste? Porque, hermanos, si no nos arrepentimos, caemos en este rollo de lo que hay hoy en día de moda, que son las depresiones. O sea, hay cristianos que se deprimen. Pues sí, pero tal vez no han entendido el verdadero gozo que hay en el Señor. No se trata de ser felices, cristianos felices, o como lugares, hay una iglesia que se llama familias felices. ¿Dónde? ¿Dónde viene en la Biblia familias felices? Claro, te dan un diagnóstico de una enfermedad y claro que no brincas de alegría, ¿verdad, hermano? Me voy a morir en un mes. No, es como... oh. Y luego entra la promesa, ¿no? Que Él viene a preparar un lugar para nosotros, que nos viene a dar una eternidad con nosotros. En el versículo 1 de capítulo 13 de Lucas, dice que en este mismo tiempo estaban allí algunos que
que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. En este tema vamos a ver también un punto muy importante, que son las catástrofes. Y tú recuerdas cuando estuvo el COVID, ¿no tenías miedo que te diera COVID? O sea, tú lo veías de lejos el COVID, en China, lo veías en Europa y lo veías en México, pero cuando lo viste oye, Panchito se murió, oye, tu primo, tu tío, tú decías, no, ya me va a tocar. ¿Y si me muero? Hay cosas que nos va a hablar el día de hoy Jesús, que muchas veces olvidamos la promesa, olvidamos la esperanza, olvidamos muchas cosas. Y aquí en este primer versículo había pasado una catástrofe. Había unos galileos. Galileos, para los judíos, el Galileo era alguien que sí era judío, pero como que un judío light, un judío que no llevaba tan bien la ley. Inclusive le acuerdan que cuando Jesús dice, de Galilea dice Nazaret, pero dice, ¿en Galilea hay algo bueno? No hay nada bueno allá. Hay que poner un énfasis aquí, hermanos, porque esto que pone Lucas no está en los otros evangelios, no está en Juan, no está en ninguno evangelio, no lo vas a encontrar. Simplemente lo plasma Lucas de esta manera. Y cuando dice que o sea, imagínate, estaban haciendo su sacrificio los galileos y llega Pilato con sus soldados y mata. Galilea también se caracterizaba porque era como un pueblo rebelde ante el gobierno de Roma. Y llega Pilato con esos soldados donde estaban haciendo los sacrificios y mata a muchos galileos ahí. Es como si ahorita estamos nosotros aquí en la iglesia y llega alguien y con una ametralladora nos mata a todos. Y le están platicando a Jesús, oye, ¿tú qué opinas? Oye, si escuchaste lo que pasó allá, como una tragedia. ¿Te acuerdas alguna tragedia? Hemos visto que camiones de futbolistas o no sé, muchas tragedias vemos a nuestro alrededor. ¿Y qué haces cuando escuchas una tragedia? Pobrecillos, ¿verdad? No, eran niños, ¿no? Eran jóvenes. Cada vez que escuchamos alguna tragedia nos ponemos a pensar, inclusive, hermanos, inclusive de los narcos, ¿no? Cómo degollaron, cómo secuestraron a alguien y cómo mataron, cómo se matan entre ellos. Es una tragedia. Pero ¿qué piensas? Pero pues también andaban mal. Eran pecadores, eran malos. Es lo mismo que están con esta tonalidad, están hablando de eso. Esos galileos. O piensas y dices, es que eso les pasó porque eran pecadores, eran malvados. Tenemos que observar dos cosas de esto, hermanos. Jesús explica la lección de las tragedias, porque lo vamos a ver ahorita. Hay una tragedia de los galileos y después Jesús menciona otra tragedia cuando están en una torre, le cae la torre a mucha gente y mata a 18 personas. Así es una tragedia. La tragedia que vemos constantemente en las noticias. Y lo otro que vamos a ver es lo urgente, es la necesidad de que te arrepientas. Posiblemente esto le pasó y tal vez eran malvados o no, pero lo que Jesús quiere que entendamos es que las tragedias son una realidad de nuestra vida. Todos los días va a pasar una tragedia. Mucha gente se muere en un accidente. Pero quiero que hoy no quites ese dedo del renglón, que hoy quiero que te lleves que
este mensaje de arrepentimiento. Cristiano, cristiana, tienes que ser un joven, una mujer, un hombre que se arrepienta. No tengas remordimientos de conciencia, no sirven. Y eso me hizo preguntar, ¿cómo responder a la providencia de Dios? La providencia de Dios es que Dios tiene el control. Dios está en control. Pero ¿no viste que eran unos niños y se murieron? Dios tiene el control. Vamos al versículo 2. La primera nos ponen que esos galileos fueron sacrificados por unos soldados de Pilato. Ay, cómo son malos, pues si no estaban, estaban haciendo ellos su sacrificio a Dios. Pero el versículo 2 dice, fíjate cómo responde Jesús. ¿Cómo te responde Jesús a ti cuando estás en medio de algo? Porque dice, respondiendo Jesús le dijo, fíjate, la palabra que subraya la pensáis. O sea, Jesús cuando le están platicando eso, Jesús está viendo el corazón de esas personas, está viendo su mente y las intenciones de su corazón. Y les dice Jesús, pensáis que estos galileos, porque murieron o padecieron tales cosas, eran más pecadores que los galileos. Hermanos, esto es para nosotros. O sea, cuando pasa algo pensamos que no, pues es que también andaban en malos pasos, ¿no? Esto es para nosotros. Y puse como sufrimiento contra pecado. O sea, Dios muchas veces trata con nosotros, hermanos, Dios va a tratar contigo. Pero a veces va a tratar a través de un sufrimiento. Algo que padezcas, algo que vivas. Dios va a tratar con eso. Créeme, Dios no está riéndose de ti porque sufres. Dios no se está riendo de ti. Dios está sufriendo contigo y sufrió la cruz por ti. Pero ¿sabes para qué Dios hace eso? Para que llegues a un punto de que te arrepientas. No, es que yo voy a topar fondo y cuando toque fondo ahora sí. Pero en todo ese tiempo está sufre y sufre y sufre y sufre. ¿Te acuerdas de Job? ¿Han leído Job muchos de ustedes? ¿Han escuchado de Job, verdad o no? Un hombre recto, bondadoso, hace sacrificios hasta por de sus hijos, ¿no? Job. Hermanos, ¿qué le pasó a Job? Perdió todo. Perdió hijos. Perdió tierras, propiedades. Perdió todo. ¿Sufrió Job? Era intachable. Rompe doctrinas con esto. Que eres hija del rey. ¿Te acuerdas que decían en el COVID que a los cristianos no les iba a dar COVID? Y sacaban versículos de la Biblia. No, ahí está Job. Inclusive, si tú lees Job, en un momento los amigos de Job decían, es que tienes un pecado. Suéltalo para que te liberes. Falsas doctrinas. Dios permite un sufrimiento porque Dios quiere y quería, como Job, tener un propósito. Job 42, 43 dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Inclusive Dios reprende a los amigos de Job.
y les dice, hey, están confundidos. Dice, al final del libro Dios reprende a sus amigos y les dice, has malinterpretado el sufrimiento, y malinterpretamos el sufrimiento por otras cosas. Si Dios permite que el día de hoy tú y yo suframos, es con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Arrepentimiento. Y no creas que porque ya te arrepentiste, ya ahora sí, pum, ya todo bien. No hay un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Y familia, debemos trazar una línea del sufrimiento de los demás a tu pecado. O sea, cuando vemos una tragedia, nos ponemos, no, y juzgamos si andaban bien, andaban mal, se lo merecían, si eran pecadores. Decimos, pero tienes que verlo desde tu perspectiva. Decir, híjole, en un momento Dios me llama. Hoy saliendo, vas a salir de aquí. ¿Has visto la serie o la has escuchado 1000 maneras de morir o 10,000 maneras? Una persona que de repente en su casa llega, ve agua tirada, cuando camina se electrocuta. Así, ¡pum! Y te puedo decir muchos casos. Entonces, las tragedias que pasan en el mundo es para ti, para que tú tengas esa oportunidad de arrepentirse. Pero parece que el mundo se enfoca o nos estamos enfocando, los cristianos nos estamos enfocando. Señor, Coahuila, Torreón, hermanos, lo insisto, y soy uno de los que no sé qué hacer, pero son de los estados con más incidencia de suicidio, de drogadicción, de alcoholismo, y no estamos haciendo nada. Aguas con practicar una religión que hablas de asuntos de todos los demás. Te la pasas hablando de fulano, de perengano, de aquello, pero menos de tus broncas, menos de tus situaciones. Ten cuidado con eso. No hablen más de los asuntos de todos, menos de los tuyos. Y fíjate, sígueme, porque aquí en el versículo 3, y lo repite en el versículo 5. ¿Por qué? Porque Dios quiere que enfaticemos eso. Normalmente en judío, cuando te estaba yendo mal, eso pensaba, estás en pecado. Y hay iglesias que también así lo piensan. Que si tienes esa enfermedad, que si te está yendo mal, es porque estás en pecado. Y esa era la mentalidad de los judíos hacia los galileos. Y Jesús les dice, a ver, espérame, ¿piensas que estos padecieron tales cosas porque son más pecadores que tú? Dice la Biblia, por cuanto todos, ¿qué? Estamos, ¿qué? Destituidos de quién. ¿Cuánto qué? ¿Todos? ¿O nomás los cristianos no? Cuanto todos pecamos, estamos destituidos y necesitamos un Salvador. Pero vamos ahí al versículo 3. Dice, os digo, fíjate lo que va a decir Jesús. No, ustedes no son mejor que ustedes cristianos no son mejor que los de afuera. Ustedes cristianos no están cerquita más de Dios que los de afuera. Ustedes cristianos tienen la promesa de ser redimidos por la sangre de Jesucristo. Es una promesa. Pero te vas a dar cuenta cuando te mueras. Ahorita no sabemos. Esto es fe. Echamos a andar nuestra fe. Pero digo, no. Antes, si no, ¿qué, hermanos? Arrepentís, todos pareceréis igual. Hermanos, si tú estás cometiendo un pecado de donde Dios te sacó, de donde Dios te libró, ¿por qué sigues haciendo lo mismo? Ya sabes que si haces tal cosa, vas a volver a pecar. Arrepentimiento es básico, es cambio
Es metanoia, es cambio de mentalidad. Todos pereceréis igualmente si no te arrepientes. Hermanos, a veces queremos hacer sacrificios para Dios en vez de arrepentirnos. No, ya me voy a portar bien. ¿Has dicho eso? No, ya le voy a echar ganas. No, ya no voy a tomar. Ya no voy a ver pornografía. Ya no voy a ver esto. Ya no voy a hacer aquello. Ya no voy a andar con esa tóxica, con ese tóxico. Ya no. Y una semana después ahí sigues. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu pecado el día de hoy? Porque no me digas que no tienes. Yo sí tengo. Pastor, ¿usted tiene? Sí, yo sí tengo también. Y es duro Dios conmigo. O sea, no estamos hablando. ¿Te acuerdas cuando recibiste a Jesús? Hiciste la oración de fe, ¿verdad? Es suficiente, hermanos, lo creo. Dice que por fe sois salvos, ¿no? Pero el Nuevo Testamento nos enseña en muchas ocasiones que tenemos que arrepentirnos. El ejemplo que siempre digo aquí es un calcetín. Lo ves, dices, pues el calcetín está para allá. Metes la mano, lo sacas y dices, caray, el calcetín ya está para otra dirección. Tienes que tomar otra dirección en Cristo Jesús. No puede ser igual. No puedes seguir haciendo lo mismo, cometiendo los mismos pecados. Entonces no te has... O sea, si algo en tu vida te causa problema y tienes 10 años con ese mismo problema, no te has arrepentido. No ha habido un arrepentimiento. Y no hablo de salvación. No ha habido un arrepentimiento. ¿Te acuerdas a Jesús con Nicodemo? Nicodemo, el maestro de la ley. Maestro, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Tienes que nacer de nuevo. ¡Wow! ¿Cómo es eso? ¿Me tengo que meter al vientre de tu madre? No, es un nuevo nacimiento, un nuevo cambio de vida, un nuevo propósito. Ahora las cosas viejas, a mí me encantaba andar en la borrachera, en las quintas, en las fiestas, en los antros si lo quieres ver. Y cuando naces de nuevo es como, o sea, un niño, un bebé, dile, vamos ya los rucos, ¿no? Nosotros, ¿no? Vamos a PQ. Y un bebé todo decir, ¿qué es eso? No me interesa. O sea, es necesario entender, familia, tienes que entender o entendamos que la salvación está como condicionada únicamente en la fe en Cristo. Ok, salvación, está muy bien, pero si no hay un arrepentimiento, entonces no está completo en la fe en Cristo Jesús. Date cuenta en que estás regresando en tu vida, que te va a provocar que vuelvas a caer en las mismas depresiones, en los mismos problemas y en los mismos pecados de siempre. Es una consecuencia la fe. De la fe, perdón, es una consecuencia de la fe el arrepentimiento. Dice aquí, lo que está diciendo Jesús es claro. No, antes si no os arrepentéis, todos pereceréis igual. Metanoia, cambio de parecer, cambio de mentalidad. Y fíjate, cada domingo se predica la palabra, ¿sí o no? Cada domingo aprendes algo, ¿sí o no? Entonces puse aquí, ¿cómo estás respondiendo a lo que está hablando Dios?
O más bien, ¿qué voy a hacer después de lo que acabo de escuchar? Por eso al final de cada predicación, de cada estudio, hay una oportunidad de decir, ponte a cuentas con Dios, arrepiéntete, porque ahorita se te están viniendo 2, 3 pecados que traes ahí. Porque, insisto, ¿hay alguien aquí que no tenga pecado? Jesucristo. Él no cometió pecado. Hermanos, Mateo 3, 2 y 4, 17 dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando dice eso Jesús, los apóstoles continuaron con eso. ¿Te acuerdas en Hechos 2:38? Ya había ascendido Jesús y se quedan los discípulos y se levanta ese Pedro, el Pedro que lo había negado, el Pedro que era muy valentón. Ese Pedro se levanta y dice, les empieza a predicar, nosotros lo matamos, nosotros hicimos eso. Y la gente se queda, después de ese estudio, se queda así como que, ¿qué hacemos? ¿Y qué les dice Pedro? Váyanse de rodillas a la basílica, ayuden a... No, ¿qué les dice? Arrepiéntanse. Cambien su manera de pensar. Cambien su manera de vivir. Metanoia. Cambiar de opinión. Después de esto que le dice Jesús, arrepiéntanse porque si no van a ser igual que ellos. Le está diciendo a los judíos. Ya dejen de hacer su legalismo y arrepiéntanse. No pueden discernir la luna, pueden discernir el tiempo, no pueden discernir el tiempo en el que estamos. Aquí estoy, Dios mismo aquí. Y el 4 dice, o aquellos, y hace otro ejemplo, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que hay que habitan en Jerusalén? Yo nomás quiero que veas en el versículo 4 algo. Lo frágil que es tu vida. En un momento ya no estamos, hermanos. Ayer me decía una amiga de ella fue por Sara a la escuela y estaba la amiga y el esposo y ayer hicieron su funeral aquí. En 15 días. En 15 días, hermanos. En un día, en un abrir y cerrar de ojos, chocas. En serio, tu vida está frágil. ¿Estás lista? ¿Estamos listos? ¿O no? ¿O quieres más tiempo? Por eso nuestra vida debe ser una vida de constante arrepentimiento, no remordición de conciencia. Eso no sirve. La tristeza que causa el pecado tiene que causar hacia el arrepentimiento, hacia el cambio de pensamiento, hacia una acción. Es que el arrepentimiento es una acción, no nomás de palabras. Es un arrepentimiento constante. Pero si no te estás arrepintiendo hoy por algo, entonces ponte a pensar en qué. Todos los días. Y no nomás es decir perdón. Es un cambio de vida. Es un cambio de hábitos. Por eso nos dicen a los cristianos los arrepentidos. Ajá. Y dice el 5 otra vez. Os digo,
¿Qué nos va a decir hoy Dios? Por eso nomás voy a hacer esos 5 versículos. Porque si no hay un arrepentimiento, entonces no te vas a ver como el capítulo 6, el versículo 6. Una higuera sin fruto. Hermanos, en serio, hay muchos cristianos sin frutos. Sí, aceptaron a Jesús, sí echaron su raíz. Y ahorita lo decíamos. Y sí creció un árbol. Sí hay un árbol. O sea, todos somos, si lo vemos metafóricamente, todos somos un árbol. Aquí. Pero dice la Biblia que por sus ¿qué? Sus frutos los conocerás. El arrepentimiento causa fruto, hermano. Y si tú ves cristianos y cristianas sin fruto, es una vida sin arrepentimiento. Ese sentimiento de culpabilidad conduce al arrepentimiento, especialmente a los creyentes. Es lo que dice 2 Corintios 7:10 y Hechos 17:30. Hablan de lo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste triste? ¿O te agüitaste? ¿Por qué te agüitaste? ¿Por qué te pusiste triste? ¿Por qué te remordió la conciencia? Arrepiéntete. Y sigue. Es preciso, en familia, tener claro que el arrepentimiento es esencial para la salvación. ¿Aceptas a Jesús como Dios y tu Salvador? Sí. Ahora sí, arrepiéntete. Pero hay muchos que ahí se quedan. Y que nadie se puede salvar sin arrepentirse. Esto va unido a la fe, o mejor, va incluido en la fe. Y no puede separarse de ella porque es imposible hacerlo. Una vida en constante, ¿qué? Arrepentimiento. Ahora, este cambio este arrepentimiento es producido por el Espíritu Santo. Pídele mucho al Espíritu. El Espíritu Santo transforma esta tristeza, transforma este pesar que tengo en arrepentimiento. Dice que por cuanto no creen en mí, en Juan 16:9, creer en Cristo es un solo acto personal. Ok, ya quiero aclarar ese punto. Yo no digo que si no te arrepientes no eres salvo. No, ya eres salvo. Pero no va a producir nada. La fe es consecuencia del arrepentimiento. Fe y arrepentimiento es la consecuencia. Si nomás hiciste la oración de fe, pero sigues viviendo tu vida, sigues regresando a tus hábitos anteriores, sigues empuercándote en lo mismo. No, hermano, si tú tienes un pecado que tienes 1 año, 5, 10, 20 años en lo mismo, entonces no te has arrepentido. Así de duro, así de concreto te lo digo. Y quiero que veas un ejemplo. O sea, así como no entiendo, pastor. O sea, sí, ya entendí que el pecado, el arrepentimiento, pero, o sea, mi pecado no es tan malo. Es pecado. No hay pecaditos. Es pecado. La paga del pecado es muerte. No, pastor, pero no compare mi pecado con el de Israel. No, Israel sí se la bañó. Es pecado. ¿A poco no te ha pasado que duras como un mes con el mismo pecado? Y dices, no, está mal esto. No, esto no lo debo de hacer. Esto no está bien, esto no le agrada a Dios. Y luego sigues en lo mismo. ¿Qué pasa cuando un puerquito lo bañan, lo limpian, lo dejan bien rosita, un baby bien bonito? ¿Cuál va a ser la naturaleza cuando vea el lodo del puerco? Puercarse otra vez. Hermanos, observen eso. Necesitas ver eso. Necesitas ver que tu problema se llama pecado. Errar en el blanco.
Y necesitamos arrepentimiento. Acompáñame al Salmo 51. ¿Ya no han leído? Amén. No, puros cristianos aquí buenos. Salmo 51. Apréndetelo. David tenía que estar en la guerra. Era su chamba, era el rey y ¿dónde tenía que andar? En la guerra. Y dijo, nah, qué flojera, te voy a ir al gym, desayuno algo rico, y no fue a la guerra. ¿Ok? Válido, ¿no? Sale al balcón, ve a Betsabé y dice, ajás. ¿Sabía que estaba haciendo mal David? Pecó. Todavía que peca David, dice, sale embarazada la muchacha y al esposo dice, pues lo voy a matar, lo voy a mandar a la guerra al frente para que se muera. Hermanos, después de que pecó David, tardaron días o semanas. Dejó pasar mucho tiempo David. Pero sí había un cargo de conciencia, porque decía, estuvo mal, pero cómo le quiso como parchar, ¿no? ¿Recuerdas el pecado de David? Pero hay un tiempo, y aquí está el tiempo, Salmo 51, donde David entiende que cómo debemos de responder como hijos de Dios. ¿Cómo? Como David dice, ten piedad, oh Dios. ¿Conforme a qué? Palabra clave, misericordia. Mi Señor es rico en misericordia. Lo decía en un en vivo, o sea, la misericordia es esas son las riquezas en gloria que tenemos, no las riquezas materiales. Las riquezas en gloria es que es misericordioso. Si tú llegas a pecar, mucha gente ya no quiere venir a la iglesia. Mucha gente ya no quiere tener nada que ver con Dios porque su pecado es tan grande que mejor me alejo. No, mira, aquí te dice algo el Salmo 51, dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme. ¿Cuál es conforme a su misericordia? Muchísima. Se renuevan cada mañana para que veas. Tu cuenta de banco no, ¿verdad? Hasta la quincena que llegue o hasta la semana se renueva. A los que tienen pensión hasta el mes, hermano, se renueva. No, la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Y a Él tenemos que ir. Y dice, ten piedad de mí, confort. Por eso dice, muy inteligente David, porque conforme a su misericordia. Grande. Lávame. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi rebeldía. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Tenemos que hacer eso, hermanos, porque si no llegamos al juicio, llegamos mal. Pensando que somos cristianos inclusive, tal vez. Regresemos ahí a Lucas. Puedes leer el Salmo 51, está muy padre. Es una foto de cómo debemos de arrepentirnos. Y no quiero meterme en palabras, puse aquí la soteriología que habla del estudio de la salvación. O sea, insisto, el tema no se trata de salvación.
Se trata del arrepentimiento. Va continua la salvación. Hermanos, hay una acción regeneradora del Espíritu Santo. Si tú todavía, si Dios te sacó del alcoholismo y anhelas una borrachera, entonces quiere decir que el Espíritu Santo no está obrando en tu vida. Es un problema que yo tengo, por ejemplo, las personas que han caído en drogadicción, o en pornografía, o en todo ese tipo. Si has recibido el Espíritu de Dios, eres regenerado. Y a veces cuando hicimos algo mal, preferimos hacer algo bueno, ¿no? O sea, la regué, pero mira Dios, ahora sí voy a hacer, ahora sí ya me voy a portar bien, ¿eh? Ahora mira, mira, estoy ayudando a la gente. No, o sea, queremos conducir nuestro pecado con no cosas que nosotros podamos hacer. No, hermanos, ya lo hizo Jesús todo en la cruz. O por un sacrificio personal. Mira Dios, cómo me sacrifico por ti. Tengamos cuidado, hermanos, de que nuestra vida en Cristo sea una vida. ¿No te ha pasado que a veces ya no, me ha pasado a mí, de que ya no quieres venir ni a la iglesia, ya no quieres venir ni a los discipulados, ya no quieres nada con Dios? ¿Es en serio que ya no quieres nada con Dios? Que dices tú, no, ya, siempre lo mismo en Calvary. Siempre el pastor, no, salgo bien apedreado de ahí, mejor ya no voy. Mejor me voy a ir a José, donde ¡viva Cristo! ¿Y qué tengo? Me libró de la diabetes. ¿Y qué? De veras, hermanos, abran los ojos, no se engañen. Te vas a unir a otro cuerpo, es todo, es el mismo Cristo, pero alegre. Eres un campeón. ¡Échale ganas! Vive tu mejor vida aquí y ahora. Arrebata tu promesa. ¿Le sigo? Pero te dicen que te tienes que arrepentir primero. ¿Te dicen eso? Ese es Cristo, que viene a pagar en una cruz por nosotros. Que viene a como... Señor. Te tiene que doler el pecado. Te tiene que doler porque tiene que haber un fruto. No que los frutos duelan, hermanos. La vida en Cristo a veces dices, oh. ¿A qué vienes a Calvary? ¿A buscar lo tuyo? ¿A buscar tu bendición? ¿A que te ayude a ser pastor? ¿A que te disipule yo? Yo no sirvo para nada, hermanos. Por pura gracia estoy aquí arriba. Quiero terminar con estas conclusiones. Y para la conclusión, ve avanzando a Romanos 12. Perdón, hermanos, es que hay que levantar la voz en ese tipo de circos de iglesias. A los centros de entretenimiento. Son centros de entretenimiento. Por eso se están llenas las iglesias. Claro, tienen hasta mejor alabanza, pero no adoran en espíritu y en verdad. Romanos 12, ¿ya estás ahí? Yo todavía no.
Ahí voy. Conclusión. No sabemos el término de nuestra vida. Perdón por la letra. Voy a hacerla más grande. No sabemos el término de nuestra vida. Es urgente arreglar con Dios nuestra situación personal. Tienes que arreglar hoy tu situación personal, porque no sé si mañana te vuelvo a ver aquí o nos vayamos a ver en un velorio. Tal vez sea el mío. O de un ser querido. Tienes que arreglar tu situación personal con Dios. Es urgente. Estamos arreglando más el futuro, ¿sí o no? Mi pensión, mi jubilación, dónde voy a vivir, qué casa voy a comprar. Está chido, está bien. Estamos en este mundo. Pero ¿estás listo? Es urgente que arregles con Dios nuestra situación personal. ¿Tú crees que estás bien con Dios el día de hoy? No sé. El segundo punto. Necesitamos ver cuán dispuesto está Dios a perdonarte. Si tú llegas a pecar, Dios está dispuesto a perdonarte. Porque tenemos un Dios misericordioso para perdonarte en tu peor momento. Óyelo. Escúchalo, en tu peor momento Dios está dispuesto, dice que Él viene a la puerta y llama. O sea, todavía viene a la puerta, todavía que tú ni le quieres ni abrir, todavía que tú te le estás escondiendo. ¿Te acuerdas de Adán? ¿Cómo se escondió en una higuera? ¿De Dios? ¿En serio te quieres? Bueno, Dios está tocando la puerta. Es como el que viene de Coppel, ¿no? Ay, escóndete, ¿no? El de Electra, viene el de la moto de Electra, sí, porque a mí me ha pasado. Viene y luego, Israel. Ay, no. ¿Pero qué quieres? ¿Qué haces? Si Dios sabe que estás adentro. El de Coppel sabe que estás adentro. Que no le quieres abrir. Tenemos un Dios misericordioso. Ábrele, Señor, entra. Mira, abre la puerta de tu casa y le dices, mira mi cuchitril. Es que no he limpiado. Están los trastes sucios. Está todo desordenado. Y dile, ordénalo, ¿no? Y mi Señor se va a poner así como, tráete agua y el trapeador. Tú empiezas a barrer y yo empiezo a tallar. Ese es mi Señor. Mi Señor no va a ser tu cochino y va a decir, ay, no vengo mañana. No, ese no es mi Señor, porque fue a pagar a la cruz por ti. Pagó por ti. En tu peor momento Dios te va a perdonar. Entonces, en esa idea, hermanos, el arrepentimiento viene como Romanos 12:1-3. ¿Ya estás ahí? Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en qué, hermanos? En sacrificio vivo, santo, y qué aparte, agradable. ¿A quién? A mí no, ¿verdad? ¿A quién? A Dios. Y te lo dice, que eso sea que vuestro culto racional. Lo estés racionando, lo estés pensando. 2, no te conformes a este siglo. O sea, no sigas la corriente de lo que todo el mundo hace. No te conformes a este siglo, sino la palabra clave en un arrepentimiento, que es transformar. No dice que cambies, transformados. Cambia de dirección, cambia tu manera de pensar, transformados
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De renovar vuestro entendimiento. Y el propósito es para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces una persona arrepentida es una persona que busca hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Te pregunto, ¿estás ahorita, hoy, haciendo la voluntad de Dios? En lo que ya te llamó a hacer. En la promesa que te dijo, ¿estás en eso o no estás en eso? ¿O sigues como cuando en la mañana yo que me levanto y digo, ay no, todos son las 8 y me vuelvo a dormir? ¿Estás dormido? ¿Estás dormida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable. Oye, es que es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice el versículo 3, digo pues que por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí, del cual debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Miren, hermanos, el llamado que nos está llamando ahora Dios es al amor de Dios, que busca despertar en nosotros a los que estábamos dormidos en el pecado. Nos descuidamos. Pero lo que Dios quiere el día de hoy es traerte de vuelta a través de lo que acabamos de estudiar. Ven, regresa. Oh, hermano, no, Dios no sabe ni cómo. Dios sabe en lo que te estuviste empuercando. Dios sabe en lo que anduviste haciendo. Dios sabe cómo te sentías inclusive. Y se regresa. Rompe las cadenas. Hermanos, los invito a hacer una vida en Cristo en constante arrepentimiento. No se trata de religión y no se trata de cambiarnos de religión, sino de hacer una vida en constante arrepentimiento. A mí ya no me llama la atención ir a los antros. Sí, Israel, pues ya te empuercaste toda tu... Lo hubiera cambiado. Hay cosas que ya no se tienen que orar. Hay cosas que hay decisiones que ya no se tienen ni que pensar. Si sabes algo, mejor no lo hagas. Porque la buena voluntad es agradable y perfecta. Amén. ¿Te pones de pie para terminar? Hermanos, hoy es el tiempo tómate de veras el tiempo y ponte, insisto, ponte a cuentas con Dios. Te lo digo desde una perspectiva donde si yo batallaba con algo, por muchos años estuve batallando. Nunca me arrepentí. Pero hoy Dios nos está invitando a arrepentirnos, a cambiar. Caemos en la misma rutina. Si ya sabes que vas a hacer eso, ya sabes cómo vas a terminar, ¿sí o no? Pero ahí vamos. José, en el momento de la tentación, lo que hizo José mejor fue huir. No dijo, no, sí me le voy a presentar a la jefa y aunque esté desnuda, yo no.
No, mejor huyó. Y algo que les quiero decir a ustedes, hermanos, que el arrepentimiento, hoy que estamos Dios recordándolo y viéndolo lo que nos tocaba, porque yo no preparé este tema para ti exclusivo, esto es lo que nos tocaba, pero que el arrepentimiento nomás no sea de palabra, que realmente estés arrepentido, que realmente sea de palabra, porque así nos han enseñado los arrepentimientos nomás de palabra, pero no tomamos ninguna acción, no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestro estilo de vida, no lo cambiamos. Jóvenes que están aquí, si realmente creen en Jesús, deben de cambiar su vida, transformar su vida. Pídanle a Dios que les ayude a no caer en las mismas que andan cayendo los otros chavos. Porque si no, solamente es algo vacío tu vida cristiana. Algo que no tenga existencia en tu vida y en tu corazón, no tenga prioridad. Tu prioridad es arrepentimiento. No es que pidas perdón, sino que te arrepientas, que tomes una acción, que cambies de dirección, cambies de vida. Y los jóvenes ahorita los reto a eso, porque están en un lugar, en una universidad, en una escuela, y ¿sabes qué? Te comportas igual que ellos como para encajar. No. Acuérdate que en Cristo no hay nadie en medio. Acuérdate, o eres, o estás acá, o no estás acá. ¿Eres o no eres? No, pues es que nomás los domingos sí soy, ¿no? Entre semana no. No, no hay. ¿Eres o no eres? Hermanos, ¿eres o no eres? ¿Estás glorificando a Dios en el área donde estás? Es duro esta palabra porque síguelo el domingo que entra, que es la higuera. Y yo como pastor, de veras, me encanta cuando platico con alguien y digo, es que hice esto, es que yo era antes esto y ahora estoy haciendo esto. Y yo digo, gloria a Dios, aunque sea uno. Porque están transformando Dios sus vidas. Y yo es mi oración el día de hoy.